Buenas noches, mis queridos compatriotas colombianos. Les deseo un feliz domingo 11 de enero del año 2026. Increíble que ya estemos en el 2026. Eh, He empezado a crear contenido en este canal, pero me di cuenta que no me he presentado ante ustedes para que sepan quién soy yo y cuáles son mis ideas y bueno, me parece que es importante que me conozcan a mí como persona, quién es Jairo Melgarejo. Entonces, primero que todo, para los que han visto mis videos, que son más de 60.000 vistas hasta ahora en solamente 3 días, eh, y hemos tenido comentarios y preguntas de todo tipo, tanto comentarios públicos como mensajes privados, y me encanta escuchar y leer las perspectivas diferentes de todos ustedes porque de eso se trata el debate, de eso se trata la democracia, de poder expresarnos libremente, con respeto, sin insultos y con fraternidad de hermanos que somos como colombianos. Entonces, no se preocupen que en este video no les voy a hablar de política, bueno. Eh, Más que nada, contarles un poco más acerca de mí. Yo nací en Bogotá el 21 de octubre de 1989, que fue un año muy duro para Colombia. Eh, Mataron a muchos candidatos presidenciales porque era campaña electoral. Mataron jueces y magistrados y policías y militares. Y también fue un año en que a los narcotraficantes les dio por asesinar árbitros de fútbol y por lo tanto ha sido el único año en la historia de Colombia en el que el fútbol tuvo que ser cancelado. La liga fue suspendida porque no habían árbitros y estaban matando árbitros porque no le daban favoritismo a los equipos que compraban los narcotraficantes. Entonces yo recuerdo que cuando era niño en Colombia, en aquella época y hasta más allá de la muerte de Pablo Escobar, salir a hacer mercado era peligroso. A nuestros papás y a nuestros abuelos les daba pánico si nos íbamos a jugar fútbol al parque con los amigos porque no se sabía en qué momento se armaba una balacera o explotaba un carro bomba o había un atentado. Y esas cosas le quedan a uno marcadas en la cabeza y eso que yo era niño, no me imagino la perspectiva que tendrán, por ejemplo, nuestros papás y nuestros abuelos que ya eran adultos en aquel entonces y vivieron con más madurez ese año tan duro. Tuve la suerte de crecer en diferentes partes del mundo. Por el trabajo de mi papá, tuve la suerte de vivir no solamente en Bogotá los primeros años de mi vida, pero también viví en São Paulo, en Brasil, viví en Raleigh, en Carolina del Norte, viví en Lyon, en Francia, y en Düsseldorf, en Alemania. Ahí me gradué del colegio. Y luego me vine aquí a Estados Unidos, donde resido actualmente y he vivido en diferentes partes. Tengo dos títulos universitarios. Tengo un título en administración de empresas y tengo un título en periodismo. Como carrera me he desarrollado más por el lado de los negocios y en ventas, menos en el periodismo. Pero en toda mi vida, todos los años, todos los veranos, eran 2 meses, a veces hasta 3 meses al año que yo pasaba en Bogotá o en Cali o en pueblos chiquitos como Carmen de Apicalá y en La Mesa, Cundinamarca y en Villeta y en Facatativá. Visitaba ciudades de vacaciones como Melgar y Girardot y Santa Marta, Cartagena, en fin. Colombia siempre ha estado muy presente en mi corazón
y yo siempre me he considerado un colombiano que, aunque ha vivido mucho en el exterior, pero mi corazón es colombiano y mi patriotismo por Colombia jamás desaparecerá. Y de ahí nació esta idea de crear este canal de YouTube que se llama Jairo Melgarejo por Colombia. Eh, Pienso que estamos en un momento histórico de Colombia, que este año electoral va a cambiar el rumbo de hacia dónde va Colombia en los próximos 5, 10, 20 años. Y como buen colombiano, estoy involucrado en la parte política de los colombianos en el exterior para garantizar que los colombianos en el exterior tengan las noticias correctas, que tengan la perspectiva correcta de qué se está viviendo en nuestro país, porque ahora yo viajo a Colombia con mucha frecuencia. Acabo de llegar hace menos de un mes, de pasar unos días allá, saludando gente, conociendo gente, presentándome ante las personas, y lo más importante, he podido escuchar comentarios, inquietudes, miedos de personas de varias regiones del país, de todos los estatus económicos que te puedas imaginar. Entonces, he venido construyendo un rompecabezas personal de mi parte de qué necesita Colombia y cómo puedo yo aportar mi granito de arena para que Colombia sea un país próspero, un país sin terrorismo, un país sin narcotráfico, un país sin coca y, lo más importante, es un país sin corrupción. Gracias a Dios tengo la experiencia de haber vivido en países muy diferentes, y de ahí he podido también sacar conclusiones de modelos políticos y de modelos económicos y de modelos contraterroristas que han funcionado y otros que no han funcionado. He visto países progresar y mejorar, y he visto países que se han caído en pique. Entonces, en este canal de YouTube de Jairo Melgarejo por Colombia, la idea es que este canal esté basado en el respeto, en la fraternidad de ser colombianos, sea en el exterior o en todos los municipios de Colombia, porque es verdad que en el pasado hemos tenido elecciones muy polarizadas, muy controversiales. Por ejemplo, las elecciones del año 94, cuando ganó Ernesto Samper, fue muy cuestionada esa elección. Después salieron pruebas a la luz que presentó el doctor Andrés Pastrana de dineros cuestionables que entraron a la campaña de Ernesto Samper. Obviamente todos sabemos por qué ganó César Gaviria las elecciones del 90, porque literalmente no habían más candidatos, porque Pablo Escobar los había asesinado a todos. Y los engaños que vivimos cuando Juan Manuel Santos prometió seguir el rumbo por el que íbamos y al final dio una vuelta total buscando un acuerdo de paz que fue un desastre completo. Pero bueno, aquí les prometí que no voy a hablar de política. Entonces, los invito a que se suscriban a mi canal, a que vean el contenido que, bueno, apenas estamos empezando. Y como les cuento, soy un líder activo en el grupo de colombianos en el exterior. Vamos a hacer aquí análisis, vamos a hablar de encuestas para ver cómo van las encuestas semana tras semana hasta el día de las elecciones. Vamos a tener invitados muy especiales para hacer entrevistas
conmigo. Voy a tener el privilegio de entrevistar a personas que creo le pueden aportar mucho al país. Y de todas maneras, yo sé que los comentarios que vamos a ver aquí van a ser polarizados, pero eso es normal cuando estamos en un año electoral. Pero como colombianos pienso que podemos trabajar juntos de manera respetuosa y de manera amigable porque somos hermanos. Y yo creo que todos nosotros, así nos guste un partido o el otro, o un candidato o el otro, yo pienso que todos queremos que Colombia progrese, que Colombia mejore, que Colombia sea un país más próspero, con más empleo, con más inversión extranjera, con más eh, seguridad, ¿no? La seguridad es primordial y que también tengamos planes educativos muy, muy, muy sólidos para el futuro porque los niños de hoy serán los líderes de Colombia mañana. Entonces, ¿qué país le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Entonces, nuevamente, bienvenidos a este nuevo canal de Jairo Melgarejo por Colombia. Mi lema por ahora es demostrar el amor que le tengo a Colombia, que a Colombia hay que quererla y que Colombia se defiende con hechos, no con palabras ni discursos bonitos. Entonces, empecemos a reflexionar desde ahora, que todavía nos queda un poquito de tiempo, para pensar bien por quién vamos a votar, qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de líder necesitamos para salir adelante de manera doméstica y de manera internacional. Porque las relaciones con países extranjeros, sobre todo con países pudientes como Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Inglaterra, eh, son igualmente importantes para poder brindarnos ayuda y apoyo que tanto necesitamos para salir adelante y no tener más criminales y no tener más corrupción. De todas maneras, espero que todos hayan tenido una feliz Navidad, que hayan tenido un comienzo de año muy feliz. Les deseo a todos mucha prosperidad y espero que el contenido de este canal, que va a ir creciendo de manera exponencial, eh, sea un recordatorio para todos de que no estamos solos y unidos somos más fuertes. Unidos podemos llegar 100 veces más lejos que estando segmentados y separados y polarizados por candidatos que al final del día no son magos. Entonces no hay que pelear por un candidato o por el otro porque ese odio y ese resentimiento que eso genera, lo único que hace es separarnos más y divide más el país. Y eso no nos beneficia a ningún colombiano. Un gobierno unido puede llegar muchísimo más lejos. Una última anécdota aquí para cerrar. ¿Cómo nos unimos los colombianos cuando juega la selección Colombia un partido amistoso o un partido de la Copa América o un partido de las eliminatorias al Mundial y un partido del Mundial? Ahí no hay problemas de raza o de clase social o de religión o de género o de orientación sexual o si son de izquierda o de derecha o si quieren a Cepeda o quieren a De la Espriella. En esos eventos nos unimos todos y somos millones de colombianos sentados en el estadio o en la sala viendo los partidos y cuando metemos gol nos abrazamos todos a pesar de cualquier diferencia que tengamos. Ese es el tipo de unión que Colombia tiene que tener siempre, ¿sí? En la política, en la seguridad, en la educación, en las artes y la música. Esa unión que nos representa cuando jugamos un partido de fútbol es lo que yo anhelo para que Colombia tenga todos los días. Entonces los invito a que pensemos bien en cómo unirnos para hablar
en una sola voz en estas elecciones que se vienen este año. Como he dicho en varios videos aquí, pensemos con la cabeza y pensemos con el corazón, porque juntos logramos mucho más. Entonces, queridos compatriotas, que mi Dios los bendiga y estaremos en contacto. Y eso sí, hay que pedirle al Creador que nos ilumine para acertar cuando vayamos a las urnas. Les mando un fraternal abrazo y que Dios bendiga Colombia. Feliz domingo. Chao, chao.